Bienvenidos a la gala final de Euskodance 2009, un programa mágico el que tenemos hoy en el que no faltarán las actuaciones en vivo, puntuaciones, valoraciones, nervios, un montón de cosas y, cómo no, las valoraciones de nuestro maravilloso jurado con el que tengo el gusto de estar hoy esta noche tan importante. Hola Charlie, ¿qué tal? Bien, aquí estamos de nuevo, ya con ganas de ver lo que ocurre esta noche. Sí, también estoy con Ainhoa Cés, representante de Rundown Entertainment y productora de Euskodance 4. ¿Nervios? Gabón, un poquito. Alberto Campos, bailarín y coreógrafo. ¿Qué tal, Alberto? Hola, buenas noches. Y Xavier Iraola, locutor de radio y programador musical. ¿Qué tal, Xavi? Aquí con ganas de conocer ya a los ganadores. Muy bien. Ya te veo que estás ansioso como siempre de conocer a nuestros concursantes. Contarme un poquito, Alberto, por ejemplo, ¿qué esperas de esta noche? Hay muchas sorpresas, sé que tienes algo por ahí preparado. No nos cuentes mucho, ¿eh? Tengo ganas de ver a todos los concursantes. Siendo la gala final, supongo que tendrán los nervios más que nunca a flor de piel. Y yo creo que vienen con mucha fuerza. Les he visto antes y están con ganas de darlo todo, así que ánimo para ellos. Muy bien, es que ricasco, Alberto. Pues nada, sin más, os dejo con Julius, que está en el set de entrevistas con las primeras participantes de hoy. Gabón, Julius. Gabón Danoi, eskerrik asko daia. Y qué bien se está aquí en este sillón con las tres primeras finalistas de hoy. Ay, todo llega en la vida, ¿verdad? Cuando menos se lo espera uno. Rápido. Aquí sin querer estamos ya en la gran final. Qué de cosas hemos vivido en este concurso, ¿verdad? Leire de Donosti. Exacto. Y ya estamos aquí y ya nada, no queda nada. Lo que me he dado cuenta es que para empezar la tensión se masca en cada uno de los detalles en este programa de hoy. Tranquila, Alien, luego lo haremos contigo. Porque siempre os he visto muy tranquilas, a ti, a Itxaso especialmente, Nayara de Rentería, Iraitz, etc. Y hoy, sin embargo, se masca un poquito de tensión. ¿Cómo has pasado estos últimos momentos, Leire? Pues nerviosa, o sea, las ganas siempre están ahí, pero se nota que hoy se juega algo y al igual que todas estamos como con más ganas, también hay más nervios. Leire, una de las finalistas de hoy de la categoría de baile. Pasamos el micrófono a Itxaso. Itxaso, como podéis ver, es una persona, sin querer meterme aquí en las conclusiones del jurado, que transmite mucha seguridad normalmente. Pues hoy creo que no. ¿Te preparas de alguna manera especial? Hoy, por ejemplo, ¿has salido a correr o has mantenido alguna dieta de cara a estos días así de tanto ajetreo? No, la verdad es que no. No he Normal. hecho nada especial. Bailar en casa delante del espejo, como siempre. Supongo que como casi todos o casi todas que han participado aquí en el concurso, vamos a pasar a Alien, nuestra finalista. Hola, de buenas. la categoría de cantantes de hoy. Sabes que cantas muy bien, ¿verdad, Alien? Pues parece ser, pero no sé, a ver qué pasa hoy, a ver. ¿No estás seguro de ello? Sí, pero no, a veces, solo a veces. ¿Y sabes que tienes mucho estilo en el escenario? Pues porque tú me lo dices, porque si no... Y sabes, por ejemplo, yo no soy nadie para darte consejos, pero imagino que lo más importante primero es que te gustes a ti misma. Es que alguien Sí. ha vivido momentos muy curiosos, muy fuertes emocionalmente, muy intensos aquí sobre este plató. Y a veces, ya comentábamos ayer, que son momentos difíciles porque es mucha la tensión, es mucho lo que se juega, son muchas las emociones. Hablábamos un poco de la rapidez con la que funciona este programa. Las cámaras te asustan, por ejemplo, Alien. Un poco, pero bueno, es acostumbrarse a ellas, a ver. Y luego aparte que sales y el mercado está muy difícil, a veces ser buena no es suficiente, tener una voz privilegiada, moverte bien en el escenario no es Hay que tener suerte más por que nada desgracia también. no es suficiente. Por eso es muy importante creer en ti misma y simplemente estar a gusto, porque si te equivocas no pasa nada. Nos equivocamos todos cada día y la vida es tan larga que siempre tienes, gracias a Dios, oportunidades para rectificar, siempre. Entonces, pues nada, tus padres, por ejemplo, estaban aquí como que se mordían las uñas. ¿Qué te han dicho después de haberte visto estos primeros programas? Pues no sé, pues que se me ve nerviosa y tal, pero bueno, que a ver si tengo suerte y estoy tranquila, pues que me saldrá bien. Y si no, pues bueno, a ver qué pasa, a ver. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Esta es la gala de Euskodance 2009. En un minutito, ya muy pronto, primera actuación de esta finalísima de Euskodance 2009. Hasta ahora.
Aquí estoy con Alien y Chaso y Leire, que nos van a demostrar aquí ya todo su talento, porque esta es ya la última oportunidad. Alien. Sí, la última. Pues nada, darlo todo, ¿eh? Os dejo a todos vosotros con la canción Hero.